Bienvenidos a los hermanos que nos miran por las redes sociales y bienvenidos una vez a ustedes, hermanos. Gracias por estar acá en su casa Raíces de la Fe, amén. Aleluya, Shabbat Shalom. Pues sin más preámbulos, vamos directo a la lección, amén. Hoy estamos estudiando la porción Ajereit Mot. Ajereit Mot, que por cierta razón, no sé por qué no sale ahí el título, pero Ajereit Mot significa después de la muerte. Después de haber muerto, o podríamos decir después de haber fallecido. ¿Okay? Y se refiere bien directamente al evento cuando los dos hijos de Aarón entran, después de haber sido inaugurados ellos, primeramente se recibieron, por decirlo de esa manera, fueron consagrados como sacerdotes, después se inaugura el santuario, el Mishkan, la tienda de reunión, por 8 días, y en el 8º día ellos están ya en función, están ya funcionando en el sacerdocio. Aparentemente la mayor parte del día pasa muy bien, pero de repente a estas dos personas se les ocurre presentar un fuego ajeno, dice la Escritura. Es decir, hacen un protocolo que estaba fuera de protocolo, que Dios no lo ha pedido, Dios no lo ha exactado, no lo ha instruido, y no solamente eso, sino que ellos entran habiendo tomado licor, habiendo tomado vino. Los sabios dicen que ellos estaban embriagados o con resaca, y entonces entraron en una manera impura ante la presencia. También penetraron al lugar que solamente le correspondía al sumo sacerdote entrar, es decir, no tenían autorización ellos de entrar. Rompieron varios protocolos, por lo tanto Dios los fulmina con una llamarada desde que sale, ¿verdad?, de parte del Eterno, y mueren. Y estaban todavía en medio de una función, y el mismo Padre los mira caer muertos, quemados. Es una situación bien fuerte, pero inmediatamente recibe de parte de Dios Moisés el entendimiento que tiene que hablarle a su hermano para que no se raje la ropa, porque eso era simbólico de haber perdido un familiar, de que alguien o que está de luto, o que exprese palabras que impliquen luto, y entonces le dice que no lo haga. ¿Por qué? Porque ellos están dentro del santuario, ¿okay? Y él representa prácticamente al ungido. La unción de Dios está sobre él, y él lo que representa es vida. Están en el ámbito de vida, y ya es demasiado el hecho de que hay 2 muertos dentro del santuario. ¿Estamos entendiendo? Porque la muerte contamina. Y entonces, si él hacía algún tipo de reverencia hacia la muerte, porque estar de luto, tal vez no necesariamente lo correcto es decir hacer reverencia, pero cuando hay muerte, pues el espíritu desciende en sus ánimos. Uno se pone cabizbajo, ¿no? Está entristecido. Entonces le dice inmediatamente a su hermano, no manifiestes luto, no manifiestes nada de esto, porque la unción de Dios está sobre ti. Y si no, puedes morir también. ¿Okay? Acuérdense, el lugar, el templo, el lugar, Makom, Hamakom, el lugar, el templo, el santuario, representa la vida, representa resurrección, representa la presencia de Dios, donde está el eterno, donde la vida, o sea, lo que Dios está haciendo con decir construyo en una casa para yo habitar en medio del pueblo, no es porque Dios simplemente quiere ser el rey, quiere estar en medio de su pueblo, lo cual él añora y lo dice de esa manera, pero es con el propósito de restaurar a la humanidad. Es con el propósito de dar un chance a la humanidad de regresar al momento del Edén. Y entonces, estando el santuario, estando la presencia de Dios,
en medio de ellos es la mejor fórmula, estableciendo una cercanía, ¿okay?, donde el pueblo puede tener acceso inmediato. Pero no solamente eso, trabaja de dos en una calle de doble vía. Es decir, ustedes van a tener acceso inmediato, van a tener la intervención, la intercesión de un hombre que representa la santidad de la humanidad hacia Dios, pero también de parte de Dios, ese hombre está manifestando la santidad de Dios hacia ustedes. Por lo tanto, se requiere de que el pueblo mantenga un nivel de santidad mínima, aceptable ante el Eterno para que esto funcione bien. ¿Estamos entendiendo? Tiene que ser de ida y de regreso. Es decir, no podemos demandar de Dios santidad y beneplácito y bondad y todas las bendiciones sin nosotros otorgar el más mínimo detalle de santidad. Y eso es lo que se llama purificación. Entonces, hoy, en referencia a Jareimot, a la porción que estamos estudiando, después de la muerte, el subtítulo que le hemos puesto es: la relación con el Eterno demanda pureza. La relación con el Eterno demanda pureza. Una relación entre dos personas de amistad demanda pureza. Y usted dirá, bueno, ¿cómo es eso de que demanda pureza? Si son solamente amigos. Sí, demanda la pureza, la honestidad, la transparencia, el respeto, la consideración, ¿cómo se dice? Mantener secretos de la persona que te ha confiado cosas. Eso es el nivel de pureza que se requiere entre dos personas. Entonces estamos a veces acostumbrados a pensar que pureza es nada más limpieza, es nada más limpieza de espíritu, es nada más lo religioso. O cuando hablamos de un recinto, limpiarlo, utilizar un material líquido para limpiar, purificar, que huela bien. Entonces todas estas cosas a veces se vuelven como ideas fijas en nuestra mente, pero tenemos que empezar a trascender a otras cosas en el caso de una amistad, como decimos. Eso es lo que se entendería por pureza. Entonces, entre un esposo y una esposa es la exclusividad entre que esa mujer le da a su esposo de solamente tenerlo a él. Igualmente, recíprocamente, ese hombre tener a su esposa en exclusividad. Yo me mantengo solamente para ella. Mi respeto, mi entrega, mi fidelidad no solamente es física, pero también es mental, es espiritual. Entonces, de esa misma manera, Dios es comparado con la humanidad. Como el esposo y la humanidad es la novia. Pero Dios no puede ser novio o esposo de una humanidad que tiende a alejarse de Él, que tiende a erradicar sus decisiones, que tiende a echar fuera su voluntad, sus instrucciones. Porque entonces, ¿cómo hay manera que esa novia le pueda dar gusto al novio? Que pueda satisfacer al novio, si no se están siguiendo las directrices, las instrucciones. Cuando yo empecé mi relación con mi esposa, con la pastora Magda, pues yo venía de una relación anterior, con una experiencia previa. Y entonces cuando obviamente eso presentaba, y conteniendo hijos, ya grandecitos, pues presentaba un reto a la relación. Y una de las cosas que gracias a Dios, ¿verdad? Porque yo oré para encontrarme una mujer virtuosa y el Señor me la dio. Aleluya. Un aplauso para la pastora. Gloria a Dios. Pero más duro que se oiga. Ayúdenme. Le agradezco al Señor por su vida. ¿Okay? Porque cuando yo oré, ya estaba cansado de andar para acá, para allá. Y lo que yo buscaba era alguien que fuera compatible en valores, aunque yo no estaba, digamos, viviendo una vida completamente recta en ese momento. Pero sí, los patrones de enseñanza que había recibido
en mi niñez y en mis años de formación eran bíblicos. Por lo tanto, yo buscaba esa compatibilidad. ¿Okay? Y una de las cosas que se me vino a la mente después de un cierto tiempo, como 6 meses, 7 meses de relación, yo le dije, ¿sabes qué? Esto es lo que quiero que hagamos. Porque obviamente tú estás saliendo prácticamente directamente de tu casa. Yo ya tengo experiencia, entonces y empezamos a establecer cómo íbamos a vivir. Cuando después, es decir, cómo íbamos a tener la relación, cómo nos íbamos a relacionar con el respeto, con qué manera íbamos a hablarnos, con qué manera nos íbamos a decir cosas, inclusive cuando nos enojáramos, cómo íbamos a proceder. Nos separábamos durante el enojo y después volvíamos a regresar. Y hermanos, ha funcionado, porque a veces no necesitamos decir en el 100% de las veces perdóname. Cuando lo amerita, lo decimos. Pero a veces uno se enoja por tonterías en los matrimonios. Yo siempre lo utilizo pero es la verdad. A veces argumentamos por ir al restaurante. ¿A dónde quieres ir a comer, amor? Cualquier cosa que decidas. Dime qué quieres comer. No, lo que tú quieras. Pero dime, yo quiero darte gusto. No, lo que tú quieras. Entonces yo escojo el restaurante y me dice, ay, no, ese no. Entonces uno discute por tonterías como esa. Entonces, ya pues entonces a veces cuando en el pasado que nos enfadábamos, nos separábamos de cuarto y después regresábamos y como que nada había pasado, porque entendemos que los sentimientos, los enojos, Dios mismo los puso ahí. Y a veces uno se porta como niño. ¿Y qué pasa a los niños? ¿Qué hacen los niños? Se pelean, que dame el juguete, que no, que es mío, que esto y lo otro. Y empiezan a llorar. Y ya entra el papá, la mamá, los regaña y se separan. Y después de semejante berrinche, después mira a los niños jugando otra vez juntos, como que nada ha pasado. Se tuvieron que pedir perdón. Mira, perdóname por todas mis malas crianzas que te di. No, nada de eso. Automáticamente están jugando juntos. Entonces, esa es la belleza de tener un corazón que entiende lo que es pureza. La pureza no es no cometer falta. La pureza está en tu persistencia de que aunque ahorita torpezaste, ahorita tuviste una caída, tuviste una falla, sabes que no estás viviendo en ese nivel, sino que continúas hacia adelante, purificándote y mejorándote. Esa es la pureza que a Dios le fascina ver en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues entonces hoy, aleluya, hoy en Ajeré Mot de la Torah estaremos viendo Levíticos 16, 1 al 18, 30. Realmente es mucho que cubrir, así es que vamos a concentrarnos en el capítulo 16 nada más. Profetas. Ezequiel 22, 1, 19 y Amós 9, 7. Pacto renovado, Mateo 15, 10, 20, Marcos 12, 28, 34. Y hay algunas otras escrituras, quizás las alternemos. Ya ustedes saben que somos una congregación mesiánica, adoramos a nuestro Padre Celestial, su Torah, y somos seguidores de nuestro Salvador y Mesías Yeshua, el Hijo del Eterno. Amén. Y bueno, en esta ocasión nos estamos concentrando en lo que dice el Midrash dice, mejor dicho, del libro número 3 de Vayikra. Vamos a leer algo. Y Walk Levíticos, caminando con Levíticos, sería la traducción al español. Y también algunas otras recursos que encontramos por ahí. Entonces vamos a hacer un resumen para que tengamos una idea de lo que toda esta porción o parashá nos presenta. El nombre de la parashá, Ajeré Mot, significa después de la muerte y se encuentra en Levíticos 16 del 1 en adelante hasta el 18. Tras la muerte de Nadab y Abiú, que son los hijos de Aarón, los dos hijos mayores, Adonai advierte contra la entrada no autorizada a lo sagrado. Hay muchas personas que hoy en día
y perdonando, porque a veces suena bastante fuerte decir estas cosas, pero no es con el deseo de ofender a nadie. Es que a veces se nos ha dado esta fórmula o este entendimiento que lo sagrado es algo que todos nosotros tenemos acceso, y se nos ha dado este derecho que a través de Yeshua podemos tener acceso a todo sin haber cumplido los requisitos necesarios para entrar a lo sagrado. Fíjese bien, Yeshua HaMashiach dice en Hebreos, y esto lo citamos muchas veces, que se presentó ante el Padre o ante el santuario celestial y llevando la sangre, su sangre, para aplicarla. Es decir, como el sumo sacerdote celestial, él tenía que manipular la sangre. ¿Qué significa manipular la sangre? ¿Jugar con ella en las manos? No. Significa darle el uso apropiado desde el punto de vista sacerdotal para que esa sangre haga efectividad en lo que tiene que hacer efectividad. ¿Me está entendiendo? Por ejemplo, en Ajeremot miramos cómo el sumo sacerdote hace los sacrificios, y para cada uno de estos animales que se van sacrificando en un orden específico hay una utilización o manipulación de la sangre. En uno se van a vertir al lado del altar, otros se va a llevar también y se van a poner en los cuernos del altar de incienso, etc. Después a otro animal que se va a tomar la sangre y se va a esparcir 7 veces sobre el propiciatorio que es la tapa del arca del pacto, que está en el lugar santísimo. Entonces, todas estas cosas tienen un propósito y cada uno de esos propósitos cumple un requisito necesario para que tenga la efectividad que está llamada a hacer. Entonces, Yeshua hizo lo mismo, subiendo a los cielos después de su resurrección y llevando a cabo este ejercicio. Es importante entender estas cosas porque nos va abriendo el entendimiento que Yeshua tenía que entrar y solamente él podía entrar a ese lugar, igualmente que el sumo sacerdote en la tierra, el terrenal, el levítico, solamente una vez al año podía entrar al lugar santísimo. Entonces, no podemos tener acceso a todos los santos porque el ser humano no tiene necesariamente el clearance, no tiene la autorización dada para que él pueda acceder a estos lugares, aunque tengamos a Yeshua. Él hace el trabajo por nosotros. Él nos ayuda que nuestra boda sea completa a través de su ejercitar su sumo sacerdocio. Amén. Él nos representa, no nosotros a él. Por eso tenemos que entender, cuando decimos que tenemos acceso, estamos invirtiendo la autoridad y diciendo que nosotros tenemos la autoridad que él tiene. No puede ser. Porque si fuese así, hermanos, ¿para qué murió Yeshua entonces? ¿Para qué se convirtió en el sumo sacerdote celestial? Entonces, no es con el objetivo de ofender a nadie que aclaramos estas cosas, pero tenemos que entender desde el punto de vista del templo cómo trabajan estas cosas. Ahora, yo quiero hacer esa aclaración. Yo no soy un experto en el templo, pero leo, estudio y voy entendiendo poco a poco. Y esto nos aclara para que no cometamos errores que podemos evitar, o así como lo cometieron los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Pues yo soy sacerdote, yo estoy dentro, soy del sacerdocio, yo estoy dentro del santuario, tengo un lugar específico dentro de la sociedad hebrea o israelita, y entonces, yo quiero hacer algo bonito para el Señor. Se inventaron entrar y ofrecer un incienso que Dios no ha pedido. Por eso, porque tomaron autoridad que no tenían. Tras la muerte de ellos, entonces, Adonai advierte contra la entrada no autorizada a lo sagrado. Se describe el servicio de Yom Kippur realizado por el Kohen Gadol, que es el sumo sacerdote, en el Beis Hamikdash, que en este caso sería el Mishkan. Que Beis Hamikdash significa la casa del santuario, o la casa de la presencia, algunos traducen a veces. Solo una persona, el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, puede entrar, pero solo una vez al año, en Yom Kippur, entrar a esta recámara más interna del santuario, es decir, el Santísimo, el Kadosh Kadoshim.
Diga conmigo, Kadosh Kadoshim. El Santísimo. Para ofrecer el sagrado Ketoret a Dios. Ketoret es el incienso. El Kohen Gadol solo puede entrar al lugar santísimo vistiendo sus sencillas prendas de lino. Fíjense bien, son 8 prendas. 4 de ellas son sencillas, son puro lino, blancas. Las otras son resplandecientes, de colores, con ¿cómo se dice? Con piedras, con oro. Pero en este caso, él solamente entra a oficiar en lugar santo, en el lugar santísimo. Perdón, en el lugar santísimo con sus prendas más sencillas. Dicen algunos comentaristas que esto demarca bien claramente que él está entrando en acción de humildad. Porque ese es un día donde todo el mundo está llamado a hacer introspectiva o introspección de que uno ha fallado. ¿Ves? Y entonces por eso es que el sumo sacerdote está ahí, pero antes de empezar la función de sumo sacerdocio, él tiene que hacer sacrificios primeramente empezando por él y por su casa. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque él tiene que establecer la conexión con Dios. Él tiene que primero purificar él y su casa para después empezar a purificar al pueblo. Pero en medio de que se purifica él, entonces ahora él puede entrar a ese lugar especial para purificar el santuario. Cuando él está esparciendo, él está poniendo la sangre en los cuernos de estos altares y después entra al lugar santísimo y esparce 7 veces. Él está haciendo purificación del templo. Y entonces dice la gente, pero si Dios está ahí. La presencia de Dios está ahí porque tiene que hacer purificación del templo. Porque el templo sufre impurezas por las faltas del pueblo. Por la cercanía que representa estar cerca, alrededor del santuario. Las fallas, los pecados nuestros, los pecados del pueblo afectan la presencia de Dios en medio de nosotros. Y para que nos aseguremos que la presencia de Dios está en medio de nosotros, ¿verdad? En medio de su pueblo, es necesario hacer purificación para que se mantenga presente. Entonces, ¿por qué la gente insiste que porque tenemos a Yeshua, que es el santo de los santos, pueden cometer todas las fallas, pero aún así perecer, que todas las cosas santas y todas las cosas buenas nos pasen y tengamos acceso a ellas? Es imposible, porque eso contradice todo lo que la Biblia nos habla acerca de lo que es pureza y santidad. Ahora, yo no estoy hablando que es imposible. Y lo vamos a ir desglosando a través de esta enseñanza. Usted se va a dar cuenta y usted va a decir, wow, qué cosa más maravillosa esta que Dios ha establecido y diseñado para que nosotros tengamos acceso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Denle un aplauso al Eterno. Entonces, aleluya. El Kohen Gadol solo puede entrar al lugar santísimo vistiendo sus sencillas prendas de lino, lo que requiere que se cambie de ropa 5 veces durante todo el día a través de toda esta ceremonia y se sumerja en la mikveh o la pila de inmersión, ¿verdad? 5 veces durante toda la ceremonia. Esta porción de la Torah constituye el abodá, diga conmigo servicio. Es el servicio. La gente a veces piensa que el servicio es ir, sentarse y recibir una enseñanza. Okay, incluyendo alabar al Señor. No, hermano, ¿sabes por qué se llama servicio? No es el servicio que le damos al pueblo. Es el servicio que le damos a Dios. ¿Estamos entendiendo? Es el servicio, todo. El que enseña, el que canta, el que adora. ¿Ves? Por eso es que tenemos que entregarlo todo, porque estamos dándole el servicio a quien lo merece. Estamos sirviendo al Rey. Estamos presentando nuestro reconocimiento, apreciación y adoración al Rey del universo, que es largo, dice, que es el largo servicio de Musaf, ofrendas adicionales, por el día conmemorativo de Yom Kippur. Otras características del servicio del día de la expiación es el sorteo de 2 machos cabríos, y esto es lo que prácticamente
a Jereimot nos presenta. Nos presenta una cara, una explicación de lo que es el servicio del día del perdón. Yom Kippur significa día de expiación o día del perdón. ¿Ok? Entonces, otra característica del servicio del día de la expiación es el sorteo de los 2 machos cabríos, como el proceso primario de Teshuvah. Fíjense que en este comentario dice que es expresión primaria de una persona que quiere retornar. Teshuvah significa arrepentirse, retornar a Dios. Más que arrepentirse, es el hecho que usted regresa a Dios. Ahora, usted podrá regresar a Dios si sabe que sigue caminando choco, que sigue haciendo cosas que no debe. Si sigue, ninguna persona puede retornar. Es más, muchas personas desisten de tratar de retornar cuando todavía saben que no están bien. Ahora una persona dice, yo sé que no estoy bien, pero yo quiero cambiar. Entonces, la intención del corazón de esa persona es la que lo va manejando a seguir purificándose cada día más. Y tener éxito en lo que está haciendo, porque yo reconozco que no estoy bien, pero mi intención es cambiar, porque yo quiero el cambio. Y esa intención, esa kavaná, esa intención es la que te va a dar el éxito. Amén. Así es. Entonces, Baruch Hashem, denle un aplauso al Eterno, hermanos, porque estos son principios verdaderos. Y esa característica, como decía, es el sorteo de estos 2 machos cabríos. Y se determina, dice, en el centro, y se determina cuál de los dos debe de ofrecerse a Hashem entre estos 2 machos cabríos. Uno es para Dios y el otro se envía hacia afuera, hacia Sel. ¿Y cuál debe enviarse para llevar los pecados de Israel al desierto? Eso es Azazel. Y vamos a explicar un poquito más qué es esto. Siguiendo la descripción de los servicios restantes para el día de Yom Kippur, la Torah analiza la prohibición de ofrecer un corbán fuera del Mishkan. ¿Qué es un corbán? Es una ofrenda de acercamiento. Entonces se explica en esta porción que no se pueden hacer ningún tipo de sacrificios de ningún animal afuera es decir, la gente, incluyendo si querían más adelante, ¿verdad? Dios les dice que si quieren inclusive comer carne, ellos tienen que ir y presentar los animales a un lugar específico. Este lugar específico es el Mishkan, ¿verdad? Entonces dice que no se puede ofrecer a ningún animal, ¿verdad? O llamarle ofrenda quemada fuera del Mishkan. Las únicas ofrendas permitidas eran las que se llevaban al templo. Entonces, ¿por qué? Porque en la antigüedad había muchas civilizaciones, o por decirlo no civilizaciones, sino muchos pueblos paganos que tenían un sinnúmero de diferentes tradiciones y mataban animales al revés y al derecho. Ni siquiera cubrían la sangre con tierra, que eso, usted sabe, trae infección. Era prohibido sacrificar animales aún para comerlos en un bamá, como se le llama a un altar exterior. Entonces, vuelvo y repito, ¿por qué dice un altar exterior? Es todo lo que es afuera del Mishkan, del santuario de Dios. Dios estableció, porque Él no quería que su pueblo fuera confundido con un pueblo pagano. Ahora ellos tienen un rey, tienen un Dios, tienen leyes específicas que incluyen, aunque ellos tal vez no lo entendían al 100% en ese momento, pero leyes de salubridad que los estaban protegiendo de infecciones que ellos tal vez no sabían que podían contraer si no cuidaban de estas cosas. Entonces, vuelvo y repito, era prohibido sacrificar animales aún para comerlos en una bamá, como se le llamaba un altar exterior. Esa acción estaba entre los pecados más frecuentes de los que eran culpables los israelitas. En este momento, como ellos estuvieron tanto tiempo viviendo en Egipto, pues ellos sabían, me estaban haciendo señas aquí que yo estaba produciendo un sonido con algo. Ok, aleluya. Pero es que me estaban hablando, creo que en ruso. No lo entendía. Estoy bromeando. Entonces, esa acción era uno de los pecados más frecuentes
que ellos estaban haciendo en este momento. Por eso es que Dios los trae a colación, se los presenta. Ya no pueden hacer esto más. ¿Okay? Eran frecuentes que lo hacían porque se acostumbraron a la manera de vivir en Egipto. La parashá de Ajerimo también advierte contra llevar korbanot. ¿Qué significa korbanot? Ofrendas de animales o de comida a Dios a cualquier lugar que no sea la tienda de reunión o templo sagrado. En ese momento el único templo sagrado que ellos tenían era la tienda de reunión. Y prohíbe el consumo de sangre, fuertemente y bien claro. Mira, el final de Ajeremot se enumera y detalla las leyes que prohíbe el incienso y otras relaciones, el incesto y otras relaciones sexuales desviadas, desglosando las 15 relaciones sexuales prohibidas. Dios considera la intimidad física entre hombre y mujer singularmente importante. Por tanto, es fundamental que exista un marco de controles para la santificación física donde la homosexualidad y el bestialismo están prohibidos. Los versículos 18, 24 y 29 establecen claramente la relación única que los habitantes de Eretz Israel tienen, ¿verdad? Aquí se me desapareció la parte de abajo, no sé si me puede leer eso, la parte de abajo, pastora, donde dice Eretz Israel tienen con la tierra que es el espacio sagrado y la consecuencia por profanar su santidad. Entonces, que el Eretz Israel, los habitantes de Eretz de Israel, es decir, la Tierra Santa, tienen esa relación íntima con la tierra. Y cuando ellos traspasan las leyes que tienen que ver con mantener la santidad de la tierra, entonces están profanándola. ¿Ves? Y entonces tienen o corren con la posibilidad de que no tengan frutos. En unas ocasiones Dios les dijo, si ustedes no cumplen estas leyes que tienen que ver con la tierra, la misma tierra los va a vomitar. ¿Okay? Entonces, ahora, perfecto. Pasamos ya el resumen y vamos a Timoteo. Capítulo 2 de Timoteo, 2:20 al 22. En una casa grande hay platos y vasijas no solo de oro y plata, sino también de madera y barro. Es decir, algunos están destinados a un uso honorable y otros a un uso deshonorable o deshonroso. Si una persona se mantiene libre de la contaminación de esta, será un vaso apartado para uso honorable del dueño de la casa y listo para toda clase de buena obra. Huid pues de las pasiones de la juventud. Y ahorita vamos a explicar rapidito lo que quiere decir eso. Y junto con los que invocan al Señor de corazón puro. Vuelvo y repito, verso 22. Huid pues de las pasiones de la juventud. Y junto con los que invocan al Señor de corazón puro, persigan la justicia, la fidelidad, el amor y la paz. ¿Por qué es que aquí Rab Shaul, el apóstol Pablo, dice, huyan pues de las pasiones de la juventud? Las pasiones de la juventud son las pasiones que vienen, ¿verdad? La juventud, como ustedes saben, son interperosos, toman decisiones rápidas, no tienen mucha experiencia, quieren saberlo todo, no quieren escuchar consejos, yo quiero tener mi experiencia, no me digas lo que tengo que hacer, déjame crecer, yo tengo mi manera de hacerlo, yo quiero tener independencia, no me digas todo porque entonces no voy a crecer, y al contrario, no, creces mejor si sigues las instrucciones. Y entonces el joven o la persona que no acepta instrucción se considera siempre una persona joven, es inexperta, puede tener hasta 50, 60 años, pero si es una persona que no quiere escuchar o seguir instrucciones, no ha pasado de su tiempo de juventud, porque sigue a la deriva, haciendo lo que le da la gana, tropezando, dándose con la pared en la cara y no quiere aprender. Entonces, están siempre en este momento de caos, tras caos, tras caos, tras caos, y nunca miran la luz porque no siguen ningún tipo de instrucción. No se, dijimos la palabra hace un rato, no se quieren disciplinar. Y es ahí donde está. Entonces dice, y junto
Dice, evaden este tipo de pasiones juveniles y juntos con los que invocan al Señor de un corazón puro, persigan la justicia, sean fieles, sigan al amor y procuren la paz. Aleluya. Bendito sea el Eterno. Padre Santo, te damos gracias. Te decimos, bendigamos a Hashem y bendito es Él. Bendito es Adonai y por siempre será. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Levítico 16. Adonai habló a Moshe después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando intentaron sacrificar delante de Adonai y murieron. Adonai dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón. Fíjense que hasta este momento, dicen los comentarios de los sabios, qué interesante es, que siempre le dice, dile a Aarón que le diga a los hijos, dile a Aarón que haga tal cosa, pero en este momento, después de la muerte de esos hijos, Adonai, repite 2 veces, Adonai habló con Moshe después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando intentaron sacrificar delante de Adonai y murieron. Adonai dijo a Moshe, dile a tu hermano Aarón. Entonces hay diferentes debates, que por qué ahora utilizas dile a tu hermano Aarón. Uno es que lo está tratando con delicadeza, que posiblemente es por decir, sabes que yo siento mucho que tus hijos hayan muerto. Entonces está tratando de decir, yo entiendo que es tu hermano. Yo entiendo, Moshe, que eran tus sobrinos. Yo entiendo, Moshe, que esto es una gran pérdida. Pero y al decirle, especificando, ¿verdad? Que es el hermano, que tú eres el hermano, dile a tu hermano Aarón. Es que le está diciendo, yo sé que ustedes están sufriendo y tal vez no han terminado de comprender todo esto. Y continúa, que no entre en cualquier momento al lugar santo más allá de la cortina. No tiene autorización para hacer eso, más allá de la cortina. La cortina era lo que dividía, en ese momento era una cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Okay? Y especifica, delante de la cubierta del arca, es decir, el que está detrás de la cortina, delante de la cubierta del arca, en otras palabras, que no venga enfrente del arca del pacto, que está sobre el arca, porque dice la cubierta del arca, que está sobre el arca, como que suena repetitivo. Pero acuérdense que la cubierta también se llama propiciatorio, que está formada de una cobertura larga, ¿verdad?, rectangular, de donde salen de una sola pieza los dos querubines que se están viendo de cara a cara y que juntan sus alas. Entonces, para que no muera, la razón por la cual estoy dando esto es para que él sepa que él puede incurrir en una posible muerte exactamente como sus hijos. Por eso es que le está hablando con ese tipo de delicadeza o consideración. Para que no muera, porque yo aparezco en la nube sobre la cubierta del arca. En otras palabras, yo estoy ahí. De ahí es donde yo opero hacia afuera. Así es como Aarón entrará al lugar santo. Esta es la manera como él va a entrar. Con un novillo como ofrenda por el pecado y un carnero como holocausto. Entonces muchos malinterpretan. No es que él va a cargar con los animales ya sacrificados con ellos al hombro, no va a entrar así, sino que con el sacrificio, ¿verdad? Y con la sangre. Entonces viene la explicación. Se vertirá la túnica sagrada de lino. Él se va a poner, se va a cambiar. A poner las vestiduras de lino. Tendrá los pantalones de lino junto a su carne desnuda. Se envolverá con el cinto de Nilo y llevará el turbante de Nilo. Son las vestiduras sagradas. Fíjense cómo las especifica. Así es como te quiero vestido. Bien específico, bien explícito. No hay manera de equivocarse. Son 4 piezas. Debe bañar su cuerpo en agua y ponérselos. Antes que se ponga esas vestiduras, se tiene que hacer una mikvah, tiene que tomar un baño ritual. Tomará de la comunidad del pueblo de Israel 2 machos cabrillos para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Uno es ofrenda para hatat, que es purificación, y el otro es carnero para holocausto, que es acercamiento. Entonces la gente no entiende esto. Hermano, el propósito de Dios,
primeramente le dice, purifícate. Y después que te purificas, tienes el derecho a poderte acercar, pero para poderte acercar, tienes que hacerlo, ¿me entiendes? De esta manera, con sangre. Uno va a ser para purificación, hatat, y el otro va a ser para entrar, acercarse. Entonces, tomará de la comunidad, tiene que ser de lo que se crea, de los criaderos, pero de lo que ha traído la comunidad, representando a la comunidad. Entonces dice, tomará de la comunidad del pueblo de Israel 2 machos cabríos para la ofrenda por el pecado y una para el holocausto. Aarón presentará el novillo para la ofrenda por pecado, que es por él mismo, Vuelvo y repito, hermanos, porque yo sé que cuando leemos esto pasa desapercibido. Aarón presentará el novillo para la ofrenda por el pecado, que es por él mismo. ¿Pecaban los sumos sacerdotes, hermano? Claro que sí, son hombres. No es que viven en el pecado. No es que habitan en pensamientos de inmundicia. Ellos viven en una continua purificación, luchando contra estas cosas adentro de ellos. Y hará expiación por él y por su casa. Y ahora le pido, pastora, que me lea en alto la línea de abajo. No sé qué, por eso es que no me gusta hacer esta transferencia de computadoras. Tomará los 2 machos cabríos y los pondrá delante de Adonai. A ver, suavecito. Tomará los 2 machos cabríos y los pondrá delante de Adonai. Y los pondrá o los presentará delante de Adonai. A la entrada de la tienda de reunión. A la entrada de la tienda de reunión. ¿Estamos entendiendo? Que se está siguiendo el protocolo que Dios quería. ¿A dónde es que se van a presentar estos animales? A la puerta. En ese momento la puerta era como quien dice la iniciación del sacrificio. La gente traía los animales, en este caso, ¿verdad? No era un centro bien sofisticado con cuartos y cuartos y esto, ¿verdad? Había espacio limitado por el tamaño y entonces se traían a la puerta. En otros estudios se ha entendido que habían recámaras que se añadieron eventualmente a los lados del Mishkan, ¿okay? para poder efectuar estos tipos de actividades. Entonces Aarón echará suerte sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Adonai y la otra para Azazel. Hermanos, ustedes tal vez han escuchado alguna vez de que ese Azazel, dicen, esa es una tradición babilónica, de que eso lo tomaron, de que mandarle ofrenda a Azazel es mandarle ofrenda al diablo. Hay mucha gente que piensa así. ¿Por qué Dios mismo iba a mandar a su sumo sacerdote que escogiera a 2 machos cabríos que para mí, en la interpretación, es que de los 2 prácticamente forman una sola cosa? Los 2 representan 2 cosas diferentes en su efectividad, porque uno, dice bien claramente, es, ¿verdad?, para purificación y el otro es para Azazel, ¿ok? Entonces, ¿cómo Dios mismo va a mandar, que es idolatría, ¿verdad?, que le manden un animal a un demonio, al diablo o a quien sea? Eso es una locura, o sea, eso absolutamente no tiene sentido. Yo lo voy a leer para evitar decir palabras mías. Vamos a leerlo directamente de acá, del comentario que les dije del Midrash. Dice en la porción Aharei Mot, página 182, en la parte de abajo, cuando dice dice, ¿cuál era el significado de la abodá, del servicio tan extraño y original con respecto al macho cabrío para Azazel, que era arrojado hacia su muerte desde una roca en el desierto? Esta ley mística de la Torah es ridiculizada por los gentiles, es decir, gente que no entiende muy bien las tradiciones judías, ni mucho menos los protocolos del templo, ni mucho menos la voluntad de Dios. ¿Okay? Y su lógica es puesta en duda por el Yetzer Hará, es decir, por las intenciones malas, por la
la intención mala. Dice, el instinto malo de las personas. Eso es lo que hace que estas personas piensen de esta manera. No obstante, Hashem declaró, es un hook. Es una declaración. Es lo que se llama cuando un rey da un decreto. No tiene manera de refutarse o de ¿cómo se dice? De pararlo. Una vez que un rey da un decreto, lo tenemos que respetar, lo entiendas o no lo entiendas. ¿Estamos entendiendo? Cuando un presidente dice esto es por declaración ejecutiva presidencial, hermano, usted no puede parar eso. Es decreto presidencial. Usted puede estar en desacuerdo, pero si usted no lo acata, si se requiere de los ciudadanos hacer algo y es presidencial y es un decreto ejecutivo, usted lo tiene que hacer. Si no, le va a costar lo que diga la ley. Entonces, no obstante, Hashem declaró, es un hook que yo ordeno. Ustedes no tienen derecho a criticarlo. Continúo, porque es importante entender estas cosas. ¿Qué significa el término Azazel? Entonces vamos a desglosarlo, porque habían ciertas actividades para este tiempo, hace 3.300, 3.500 años atrás, en otros pueblos, donde se hacían una especie de ceremonias parecidas. Pero el hecho de que tenga parecido no significa que Dios está copiando de eso, sino de que Dios está trayendo un nivel más de entendimiento, más de justicia, más pureza. A todo lo que Dios le está dando al pueblo de Israel es un nivel de mucho mejor efectividad, de limpieza. Está, como siempre digo yo, elevando la barra del contenido. Entonces, ¿qué significa el término Azazel? Es una expresión compuesta de dos palabras. Una es azos, que significa fuerte. Azos, fuerte. Y él, ¿okay? Que la mayor parte del tiempo él es Dios. ¿Okay? Enorme también e imponente, debido a que estas eran las características del farallón desde donde se arrojaba el macho cabrío, es decir, una montaña rocosa, alta y fuerte, donde se paraban y desde ahí lo tiraban para asegurarse que se muriera. No era sacrificado, era llevado a la muerte. ¿Por qué? Porque antes de salir del templo, fíjense bien que no es en el templo que se hacía esa operación, sino que se sacaba afuera de la ciudad, afuera del campamento, en este caso, porque estamos hablando de todavía cuando estaban en el Mishkan, que es la tienda de reunión, lo sacaban al desierto y buscaban un lugar rocoso, alto, donde lo tenían que dejar caer para que muriera. ¿Y por qué? Porque se dedicaba de esa manera, haciéndole manos, ¿verdad? Y se llevaba, era lo que llevaba, como quien dice, lo que no quería el pueblo, que regresara a ellos. Vamos a leerlo de acá para yo no poner mis propias palabras. ¿Okay? El macho cabrío que va hacia Azazel, entonces denota el macho cabrío que se entrega a una roca enorme e importante. Obviamente, no se está cometiendo idolatría. Se lleva ahí. ¿Okay? Según la Gemara, Azazel es un compuesto de Asa y Asael. ¿Quiénes eran Asa y Asael? Eran dos ángeles que antes del diluvio le suplicaron al Todopoderoso que les permitiera vivir entre los humanos con la apariencia humana para probar que ellos no pecarían. Fíjense bien, dos ángeles que le piden al Señor que los deje vivir entre los humanos, les permita que ellos abandonen sus capacidades como ángeles para vivir entre los humanos, diciendo de que ellos no van a pecar, porque son ángeles. Entonces, están hablando de una manera, podríamos decirlo, a veces hay personas que dicen, no, yo no voy a pecar. Están hablando de la boca para afuera, porque tal vez no conocen muy bien su naturaleza humana. ¿Me entiendes? Entonces, ellos dijeron, no vamos a pecar, están tratando de convencer a Dios. Entonces, miren lo que dice. Esto es una enseñanza. ¿Ok? Esto es una enseñanza. No que sigamos exactamente lo que dice el Midrash como esto pasó.
pero Dios les dio permiso. No, nos está tratando de enseñar las consecuencias de que a veces asumimos nosotros que podemos hacer cosas, que no tenemos realmente a veces la capacidad de poder dar garantías. A eso es lo que se refiere. Entonces dice, ¿quiénes eran Asa y Azazel? Eran los ángeles que antes del diluvio le suplicaron al Todopoderoso que les permitiera vivir entre los humanos con la apariencia humana para probar que ellos no pecarían como lo hace la raza humana. No obstante, cuando Hashem de hecho les dio permiso para que lo hicieran, su depravación sobrepasó a la de la generación anterior a la inundación. El macho cabrío entonces llega, ¿verdad? Se llama Azazel para implicar que lograba expiar pecados entre ellos, hechos inmorales como los de Asa y Asael, lo que entonces no es se le pone ese nombre en conmemoración de ese evento, pero no es a ellos que se les está mandando. Es para que se recuerde al pueblo que este animalito se le impusieron las manos llevando esos pecados que tú no querías cometer, los que ignoraste. ¿Cuántas veces cometemos faltas que nos olvidamos nosotros? Uno de los ejercicios que se hacen en Yom Kippur es eso, hermanos, de que uno pide perdón a Dios hasta por los pecados que pudimos haber cometido, que no nos dimos cuenta. Hay pecados de omisión, que a veces omisión es tener que hacer algo, deber hacer algo, pero no lo hacemos. A veces no lo hacemos no porque no querramos, sino porque se nos olvida. Porque a veces nuestro egoísmo y nuestra autopreservación nos hace sentir que estamos en lo correcto y dejamos de hacer el bien porque simplemente nos estamos autopreservando. No deja de ser pecado. Porque tú estás tratando de, por ejemplo, para ser explícito, tengo nada más 5 pesos, es lo único que me queda para el almuerzo. Pero miro a alguien que está hambriento y con un niño y sé que están pidiendo dinero para comer. Yo voy para mi casa donde puedo comer, pero yo me pensaba a comer un hot dog con una soda, un ejemplo. Y entonces digo, no, mejor me lo guardo yo, mejor me como mi lunch. Y no hago la mitzvah, no hago la bondad y justicia de ayudar a alguien en necesidad, porque yo voy a mi casa y puedo comer. Entonces, por autopreservación, justifico que estoy bien. No, pero dice bien claramente la palabra de que si miramos una necesidad, que no escondamos el rostro de la necesidad ajena. Entonces, ese tipo de fallas son las que lleva ese cabrito. Entonces, la gente que me está viendo dirá, pero nosotros tenemos a Yeshua. ¿Usted no cree en Yeshua? Sí, claro que Yeshua cumple espiritualmente, ¿verdad? Con echar toda falta, todo pecado, todo pecado, todo. Pero eso no significa que hagamos vista gorda y no consideremos y que no hagamos asesoramiento introspectivo interno para saber de qué nos ha liberado Él. Y es ahí donde el Yom Kippur se vuelve importante, porque es un día donde la nación entera pide perdón. Yo no sé si el hermano pecó, yo no sé si la hermana pecó, ellos no saben si yo tengo pecados ocultos. Entonces todos oramos, todos pedimos perdón. Y entonces es un día donde la gente trata de asesorar su situación espiritual para después acercarnos al Eterno y pedir que nos perdone como nación. Y dice la gente, tradicionalmente hablando, pero es que todo eso lo puede hacer Yeshua. Hermano, la santidad viene de un corazón contrito que reconoce tus fallas. Si la persona no reconoce que necesitamos a Yeshua, que es la gracia de Dios personificada, pues entonces no va a alcanzar el perdón ni tampoco esa misericordia, porque tomar al Hijo del Eterno como que si fuese cualquier cosa asegurada, que yo puedo hacer lo que me da la gana, y porque Él es el Salvador del mundo, me tiene que escuchar y me tiene que salvar. Yo tengo garantía de eso. Entonces, eso en vez de ayudarme a mantener una humildad espiritual, lo que me hace es tomar las cosas por garantizadas y pensar que tengo derecho a cosas,
a un perdón automático. Y no debe ser así. Miren lo que dice la Escritura más adelante. Antes de eso, déjeme terminar con lo que dice el Midrash. Entonces, aleluya. No obstante, cuando Hashem de hecho le dio permiso que lo hicieran, su depravación sobrepasó a la de la generación anterior a la inundación. El macho cabrío se llama Azazel para implicar que lograba expiar pecados, entre ellos hechos inmorales como los de Asa y de Azazel. Asael, perdón. Otros midrashim interpretan que Azazel representa a Satán. Eso también, esto explica acá de que es imposible porque eso sería idolatría y lo que acabo de mencionar yo. Entonces, el verso 8. Entonces Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte para Adonai y la otra para Azazel. Aarón presentará al macho cabrillo cuya suerte le tocó a Adonai y lo ofrecerá como ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrillo cuya suerte le tocó a Azazel será presentado vivo a Adonai para que lo use para hacer expiación sobre él, enviándolo al desierto para Azazel. Hermano, a ver si podemos darle un giro de entendimiento a esto. Uno de los cabritos se dice que es para Dios, es decir, se sacrificaba y se presentaba como un holocausto que los acerca. ¿Okay? El otro es el que lleva esos pecados inadvertidos, dicen en algunos comentarios judíos. Inadvertidos son pecados que usted no se dio cuenta que cometió. ¿Amén? Entonces, por eso es que se manda afuera, porque a veces no tenemos conciencia de esas faltas que hemos cometido, haber proliferado palabras de críticas negativas hacia otras personas en conversaciones. En la mucha conversación no falta pecado, en las muchas palabras no falta pecado. Entonces, a veces cometemos cosas que lo tomamos normal y se nos olvida y pensamos que estamos bien. Entonces, todos los pecados que son inadvertidos son los que lleva a hacer. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que estamos bien. Lo mismo que le estaba pasando a esos dos ángeles que nos describe para enseñanza. Tú crees que no has cometido faltas, pero inadvertidamente lo has hecho. Sin darte cuenta significa. ¿Ve? Y entonces, lo lindo es que Yeshua cumple esta doble efectividad. Uno que nos acerca y el otro es que nos expía de faltas, incluyendo las que no nos dimos cuenta. Amén. Y entonces en él sí, pero tenemos que entender la estructura de dónde está operando Yeshua. Mire, otra cosa que me pareció muy interesante, cuando Dios le pide a Abraham que le traiga los animales en el capítulo 15 de Génesis, y le dice, le trae 5 animales, 3 grandes, y le dice, pártelos por la mitad. ¿Ok? Es bien interesante. Pero los 2 avecitas no. ¿Okay? Esas no se parten porque son muy pequeñas. Eran 5 animales. Entonces, y muchos creen que la formación fue en forma de cruz, pero eso no interesa. Lo que interesa es que Dios, cuando en la antigüedad hacían esos pactos, las dos personas que entraban en pacto, esas 2 personas tenían que caminar en medio de los animales partidos, porque eso significaba dejar las huellas de ellos en medio de la sangre que está vertiendo de los animales. Entonces significaba que han entrado en un pacto de sangre. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que en ese momento le sobreviene un sueño profundo a Noah y él se quedó dormido. Él estaba tratando de ahuyentar a las aves rapaces que querían llevarse a comer los animales que estaban partidos, pero se cansa. Cuando está anocheciendo se queda dormido y es el Señor. Dice que una luz empezó a caminar en medio de las 2. Entonces, y a mí siempre me ha llamado la atención eso, que aunque era una tradición antigua, el hecho de que Él los mande a partir. Yeshua, su presencia como el Hijo de Dios en medio de nosotros, tiene 2 venidas. La primera cuando Él cumple como el siervo, vino como el Mesías, el siervo. Y después la segunda viene como el rey. Amén. El rey que no viene a poner mejillas para que lo cacheteen.
Es el rey que viene a imponer su ley, viene a establecer el reino. Entonces, la sangre que Yeshua vertió nos sirve, una, para acercarnos a Dios. Ahora tenemos un intercesor, el cual nos acerca al Señor. Y la segunda efectividad de la sangre es que nos libra de pecado, nos purifica de las impurezas internas como externas, pero incluyendo las impurezas que nosotros nos hemos olvidado, las que cometimos inadvertidamente. Amén. Entonces esto es importante entenderlo, porque hermano, es una gran expiación el poder ser perdonado por algo que usted se ha olvidado. ¿Ok? Entonces, Aarón presentará por sí mismo el novillo de la ofrenda por el pecado, hará expiación por sí mismo y por su casa, degollará el novillo de la ofrenda por el pecado, que es por él mismo. Vamos a continuar hacia adelante, hermanos. Ya la pastora me hizo señal que hemos cumplido 1 hora. Entonces, para entender esto, la pureza es un requisito sustancial para establecer relación con nuestro Creador. Vamos a poner atención. La pureza es requisito de sustancia que para poder establecer relación con Dios, con el Creador. Tal es así que no importa cuán limpios o puros nosotros creamos estar, sigue siendo requerido tener un pulidor, un intercesor entre Hashem y el hombre. Yeshua HaMashiach, nuestro Salvador, es el que ocupa su lugar. Estudiando la Torah y toda la Biblia, creemos llegar a la conclusión que el primer Adán pudo haber tenido la capacidad de llegar a ser perfecto. Espérese, pastor, se nos ha predicado que Adán era perfecto. Vamos a ver si la conclusión nos dice eso. Porque fue creado en perfección. Fue creado perfecto. Shalom, fue completo. A él no le hacía falta nada, pero en su desarrollo. ¿Por qué Dios entonces le dijo? Vamos a leer, ¿ok? De no haber sido por el engaño de la serpiente. Es decir, el primer Adán pudo haber tenido la capacidad de llegar a ser perfecto, de no haber sido por el engaño de la serpiente. Entonces, él podía ser engañado, podía cometer imperfecciones, podía ser influenciado, podía ser empujado, como todo ser humano. Más de alguno de nosotros acá presentes ha sido víctima de algún engaño, de alguna estafa, de alguien que te hizo creer que es esto y viviste y metiste las extremidades porque alguien te provocó a hacerlo. Y eras inteligente, y eras capacitado, y eras temeroso de Dios, pero lo que pasa es que pusiste la confianza en la boca equivocada. Las palabras que esa persona te dijo al oído te engañaron. Entonces, nuevamente, pero es importante considerar que Hashem otorgó a la primera pareja, Adán y a Javá, Eva, toda provisión, todo árbol, toda inteligencia, una relación cercana y pura entre ellos y su creador. Aún así, Dios hizo mención clara. Aún así, con todo eso, le hizo mención clara en el Gan Eden, en el jardín del Edén, estaba el árbol de la vida. ¿Por qué tenía que declarar? Si ellos estaban completamente en perfección, que iban a vivir por siempre, ¿por qué entonces dijo, ahí está el árbol de la vida? Porque se lo dio también como una opción para que ellos comieran de él. Pero al que le dijo, a ese no lo toques, fue al árbol del conocimiento del bien y el mal. Porque, vuelvo y repito, el conocimiento no es pecado. Lo que pasa es que el conocimiento puede corromper la mente débil. El conocimiento puede interpretarse como una arma en las manos equivocadas. La gente que tiene conocimiento te esconde cosas para manipularte. ¿Acaso no todos sabemos de que es muy posible que ya se haya descubierto la cura del cáncer, pero no la quieren soltar? Porque no conviene. Entonces, es muy posible que ya está en las manos nuestras. ¿Ve? Pero volvemos a decir de que el conocimiento es poder. Y si ese poder se utiliza de una manera positiva, va a beneficiar gente. Si se utiliza negativamente, va a afectar gente. Entonces,
Luego dice, la Torá es la sabiduría eterna de Dios, cercano y al alcance de sus manos. Eso estaba cercano. El árbol de la vida estaba cercano a ellos y al alcance de sus manos. ¿Por qué no lo comieron? No lo sé. Se dejaron llevar por el engaño mejor. Porque cuando uno quiere conocimiento dice, no, es que yo sé. Y a mí yo sé porque sé. Pero lo que Dios quiere es que confiemos en el conocimiento de lo que nos dice la Torá. Entonces, Yeshua es la Torá viviente. Por eso es que tenemos que escuchar lo que Él nos dice. ¿Por qué habría de mencionar a Adonai este interesante punto? Porque la Torá, árbol de la vida, es la única manera que encontramos el camino para establecer una vida de pureza que represente el requisito y estándar divino para tener una relación con Dios. No es a la manera que yo piense que es bonito, es que a mí me gusta hacer esto, es que ay, yo me inspiro, yo siento bonito. Todo eso no reemplaza la instrucción que te dice cómo acercarte a Él. Es decir, necesitamos de su instrucción divina para entender y darle al blanco de lo que Dios quiere. Entonces la Torá no solo es la instrucción divina, es el intercesor. La Torá, la palabra de Dios, es la intercesora. Nos sirve de mediador. Entonces, si Yeshua es la Torá viviente, pues es el mediador entre Dios y el hombre, porque es la palabra viva. ¿Estamos entendiendo? Necesitamos de la instrucción, la intervención, la intercesión y ¿cómo se dice? La conexión de la instrucción para que podamos llegar al Padre. Entonces estamos viendo cómo se va revelando que la Torá es Yeshua y cómo Yeshua es la Torá por el cual alcanzamos pureza ritual y fe. Nosotros alcanzamos la pureza ritual siguiendo la instrucción que la Torá nos dice de cómo adquirirla. Y dice bien claramente en el Nuevo Testamento, porque la fe viene por el oír. Oír los chismes de la comadre. Y aclara, pero es el oír la palabra de Dios. Entonces, usted no puede adquirir fe si no alimenta su fe con la palabra de Dios. ¿Estamos entendiendo? Entonces ahora, pureza implica estar libre de cualquier tipo de contaminación y destaca la cualidad de ser impecable. Fíjense bien lo que dice. Pureza implica estar libre de cualquier tipo de contaminación y destaca la cualidad de ser impecable. No dice perfecto. Impecable significa que nunca vas a cometer pecado. No, es que estás procurando evitar el pecado. Y la intención que tienes en tu corazón de tratar de realmente evitar el pecado está basada en tu aplicación a la instrucción. Por lo tanto, aunque cometas esa falla en el camino, tu intención, la misma palabra te va purificando. Entonces, madurez, estar completo y sin ningún tipo de cosas que adulteren esa esencia. Por eso es que tenemos que seguir alimentándonos con la palabra de Dios. Lo voy a volver a leer para que nos haga sentido completo. Pureza implica estar libre de cualquier tipo de contaminación y destaca la cualidad de ser impecable, maduro, completo y sin ningún tipo de cosas que adulteren esa esencia. El agua que tomamos debe de ser libre de sustancias tóxicas. La comida que preparamos debe ser limpia y kosher. El oro que compramos, si queremos que sea puro y sin corrupción, entonces vivir para Hashem en Yeshua, nuestro Mesías, es vivir la vida sin escorias de pecado o contaminaciones mundanas que traigan polución a nuestra relación con Adonai, nuestro Dios. Todo eso suena bien bonito, pero vamos a explicarlo un poquito más. No cabe ninguna duda que para Hashem la pureza declara nuestro más alto, sincero y preciado deseo de mantener nuestra relación con Él. Perdón. El deseo natural que usted siente de apegarse a las cosas de Dios es el vehículo que usted debe utilizar para buscar cómo. Porque ese deseo que usted siente en su corazón, esa alegría, ese beneplácito, esa sensación, ese excitement, ¿cómo se dice en español? Excitement. Esa emoción. Es como cuando usted está enamorado. Anda caminando en el aire, aleluya. Entonces, Dios nos quiere puros en exclusividad
para Él y quizás para muchos suene inalcanzable. No es inalcanzable. Lo menos que yo estoy tratando de hacer es hacerles sentir a ustedes que es imposible. No, al contrario, estoy insistiendo que es más fácil de lo que nosotros pensamos. ¿Sabe dónde está o dónde radica la situación? En el querer. Como ya dice el viejo adagio, el querer es hacer. O es poder. ¿Okay? Entonces, nos quiere puro Él, nos quiere exclusivos. Entonces, no suena inalcanzable, no, pero las sinceras intenciones del amor no se mezclan con la intención de ganancias. Yo estoy acá porque quiero que Dios me bendiga. La motivación equivocada. Sí, yo quiero que me bendiga, pero no es la razón por la que estoy acá. Al contrario, estoy acá de agradecimiento, aleluya. Entonces, porque me va a dar beneficio, sino que al contrario, la manifestación genuina de amor es espontánea. Usted no le anda pidiendo cosas a su novia. Yo te quiero muchísimo, pero quiero que me des tal cosa. Lo va a mandar a la porra. Porque no es así. Entonces, dice, es un amor genuino, es algo genuino, como un perfume de excelentes cualidades de aceite y aroma. De los caros, ahora no se encuentran por menos de 200 pesos esos perfumes o colonias. Eso hace que la fragancia sea perdurable a largo plazo. Entre más caro o más calidad tenga el aceite y el aroma, esa mezcla más se dilata a través de todo el día. Por eso es que son caros. ¿Ve? Entonces, y si necesitamos incrementar el aroma, porque ya el cuerpo y el sudor y todo se va desprendiendo, lo único que tenemos que hacer es continuar aplicando la fragancia como sea necesario. Pues igualmente la relación con Dios. Necesitamos estar más cerca de Dios. Continuamos alimentándonos con su palabra. Continuamos siguiendo la instrucción. Continuamos aplicando su palabra, porque ese es el perfume que necesitamos para que continúe el olor grato. Para que usted siga oliendo a Mashiach. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso, aleluya, están calladitos. O voy demasiado rápido, estoy demasiado intenso. Ustedes me dicen. Es interesante observar que nadie trata de usar fragancias perfumantes en ausencia de un baño, hermano. Lo cual implica otro nivel de purificación, por decirlo así. Lo puro requiere pureza. Es decir, ¿qué es lo que le dice el Señor? Vas a hacer el sacrificio y te tienes que cambiar la ropa. Pero un bañito primero antes que te pongas las ropas. ¿Ves? Entonces después entras y trae el perfume agradable del Señor, como decía la canción, que mi obediencia es mi mejor adoración, decía la canción, ¿verdad? Pues entre más nos apegamos a la instrucción, es obediencia, entonces sube con un aroma, no importa si es quemando el sacrificio, si es poniendo ofrendas de cereal, si es libación, todo lo que se hace de acuerdo a la instrucción se vuelve un aroma agradable porque le encanta a Dios que sigamos su instrucción. Lo puro requiere pureza, hermano. La pureza nos comunica santidad y perfección. Esto agrada a Dios y su presencia entonces nos protege en todos los niveles. Amén. Termino con esto entonces porque ya no me dio tiempo. Cuando Adonai ordenó a Moshe construir el tabernáculo de reunión, el Mishkan, le instruyó específicamente con estrictas directrices que la menorá, el candelero de 7 brazos y todos los otros enseres santos que iban a ser instalados dentro del lugar santo y lugar santísimo tenían que ser de oro puro. ¿Qué implica que Dios cuando exige estos artefactos deben de ser hechos de oro puro? El oro, como todos los metales, y esto lo tomé de algunas notas que hice en algunos recursos en internet, en sus estados naturales albergan impurezas llamadas escoria. La manera que se separa del metal puro es haciéndola pasar por el proceso de purificación o refinamiento de todo metal precioso. La escoria es el resultado de todo material de desecho que es separado cuando el metal es fundido a altas temperaturas o fusión, de acuerdo a su consistencia o resistencia. Todos los metales tienen diferentes niveles de densidad y se necesitan diferentes temperaturas para derretirlos.
unos más fuertes que otros. ¿Okay? Entonces, y el desperdicio que sale y sube a la superficie del metal derretido a manera de una espuma gruesa que se le separa, a esto se le llama escoria, quedando atrás el metal puro. La escoria no tiene belleza ni uso y no tiene valor. Donde forma una espuma que puede extraerse, esa espuma se extrae. La Biblia, la escoria simboliza la impureza. En la Biblia la escoria simboliza la impureza y como metáfora de un contaminante espiritual en el pueblo de Dios. Hijo de hombre, es un ejemplo de esta escritura. El pueblo de Israel es la escoria sin valor que queda después del fundir la plata. Son la escoria que sobra, una mezcla inútil de cobre, estaño, hierro y plomo. Ezequiel 22:18. Es bien fuerte lo que dice Dios acerca del pueblo, porque en ese momento estaban pecando horriblemente. En una desobediencia completamente inaguantable para el Eterno. Cuando Hashem creó los cielos y la tierra, todo era puro. Cuando Noé descendió del arca, Adonai había purificado la tierra de todo pecado. Cuando Dios pidió aceite de parte del pueblo, el aceite usado en el tabernáculo debería ser puro, al igual que el incienso. El Señor tiene ojos puros, dice en Habacuc 1:13. Y habla palabras puras, Salmos 12:6. La Nueva Jerusalén se describe como una ciudad de oro puro, puro como el vidrio. Apocalipsis 21:18. Entonces, esto nos trae al entendimiento que Aharei Mot, esta porción nos está hablando de la pureza del pueblo hacia Dios. Que Dios desea es una relación preciosa, transparente, limpia, entre Él y su pueblo, entre el pueblo hacia Él. Quiere decir que la manera de cómo nos han enseñado sobre la pureza bíblica ha sido confusa y hasta errónea. Porque la pureza es importante para Dios. La pureza es, hermanos, no que seamos perfectos, sino que empezamos por perfeccionar la inclinación de cómo vemos nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, mira acá. La pureza es accesible, bien accesible. No es imposible. Incluso la perfección de la que habla la Biblia no es la misma que nos describe el concepto moderno. La perfección no es ser completamente irreprensible en todo, sino que vivimos esperados aplicando la instrucción que Dios nos dio para adquirir ese estatus. Es la inclinación con la que nosotros hacemos las cosas. De que vamos a fallar, vamos a fallar. Pero para eso Dios tiene el antídoto perfecto, su Torah, su instrucción, su gracia. Específicamente, ambas se cumplen en la persona de Yeshua HaMashiach. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Es un aplauso al Eterno entonces. Hay mucho que hablar todavía. Hermanos, pero cierro con leer Corintios para que entendamos. 2 Corintios 11. Entonces, el apóstol Pablo está hablándole a este pueblo y le hace esta observación. Espero que me toleréis en una pequeña necedad. Sí, por favor, aguántenme. Os tengo celos con celo de Dios. Cuando un varón de Dios, una líder de Dios, le dice al pueblo, escuchen, aplíquense, practiquen lo que aprenden, amen al Señor, les inculque el amor, la dedicación al Eterno. No es con el afán de hacer la vida de cuadritos a nadie, es llamándolo para que seamos partícipes del llamamiento más excelente que es servir al Eterno con el corazón. Espero que me toleréis en una pequeña necesidad. Sí, por favor, aguántenme. Os tengo celos con celo de Dios. Yo los celo a ustedes con el celo de Dios. Les amo, en otras palabras, y quiero que estén bien. Les prometí, debería de ser, les prometí a un solo esposo, a Mashiach, para presentarte como una virgen pura a Él. Pero me temo que así como Eva fue engañada por la astucia de la serpiente, vuestras mentes de alguna manera puedan desviarse de vuestra devoción sincera y pura a Mashiach. ¿Está entendiendo? Que a veces, aunque uno esté bien dedicado, que no nos dejemos engañar, no nos dejemos alimentar el oído, que
ninguna boca que nos predique algo que no sea el Evangelio, algo que no sea lo que hemos aprendido de la Torá, nos estén hablando al oído, tratándonos de convencer de hacerlo de otra manera. Eso es lo que les está diciendo, en esencia. Porque si alguien viene a vosotros y predica un Yeshua distinto, una Torá distinta, distinto del Yeshua que nosotros predicamos, o si recibís un espíritu diferente del espíritu que recibiste, o un evangelio, que significan buenas nuevas, diferente del que aceptaste, fácilmente lo soportás. Si alguien nos está enseñando, ¿por qué vamos a escuchar eso? No lo aceptemos. Entonces, lo que está diciendo es, si yo los estoy inculcando, si yo los estoy incentivando, los estoy haciendo corrección, los estoy inclusive regañando, es lo que está diciendo él. Aguántenme, sopórtenme, acéptenlo, porque yo los amo, los celo con celo de Dios. Porque hay voces que quieren alejarlos. Y si ustedes a veces se conversan con gente que les quieren decir otras opiniones y aceptan esas opiniones o se quedan callados, entonces acéptenme a mí. Porque si ustedes aceptan eso de otras personas que los están tratando de sacar del camino y se quedan callados y aceptan que les digan esas cosas, pues entonces acéptenme a mí, que yo soy el que los estoy tratando de enderezar en el camino. ¿Están entendiendo? Entonces, la pureza es esencial para Dios en una relación con su pueblo. Y es vital que nosotros lo miremos desde ese punto de vista también. Porque eso no solamente cimienta nuestra relación con Dios, sino que los afirma que van a tener éxito y van a tener las bendiciones que Él promete con esa obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Padre Santo, te damos honra, gloria y adoración. Gracias por tu palabra bendita que nos santifica. Gracias por tu bendito Hijo, nuestro amado Yeshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador. Gracias, oh Dios mío, por todo lo que nos has enseñado en este día. Te pedimos, Dios Santo, que seamos encontrados hijos tuyos, hijos del mandamiento, hijos de obediencia. Que seamos agradables a ti, Señor, que subamos como aroma agradable. Señor, gracias por todo tu amor y misericordia. Te lo pedimos, que nos ayudes a vencer todos los retos que tenemos enfrente en esta semana, los que ya conocemos y los que pueden surgir de repente. Y a ti te daremos siempre toda la gloria y toda la honra en Yeshua HaMashiach. Amén.